debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Buenos días, amigos, colegas de Contraportada. Me agrada saludarles y participar de una nueva conversación quincenal. Hoy hablaremos de la crisis estructural mundial del capital y el asedio al proceso de cambio en Colombia. Vamos a mirar la naturaleza del asedio, por qué el asedio, en el segundo punto, y en el tercero un poco cómo decir qué hacer. Empecemos por el asedio. Preocupan los discursos del presidente Petro reciente, uno con relación a qué hay detrás y cuál es la característica de los posibles atentados contra su vida. No como decían las entidades mediáticas del capital de que estaba enfermo recluido en clínicas privadas por razones de sobredosis. Eso lo proliferaron de manera inmensa. Y para eso se prestó Álvaro Leiva Durán y otras personalidades de la vida política del país. Pero también el discurso de apartado donde Petro expresa una especie de atrapamiento por parte de lo que se llama el Estado Social de Derecho deformado, y entonces donde señala que no hay justicia en Colombia, o que por lo menos los actos principales de asesinatos de líderes sociales y comunitarios no se han aclarado, los cuales llegan a ser, según él, cerca de 200.000 después de la Constitución de 1991 y cerca de 700.000 después del asesinato del dirigente liberal social Jorge Eliezer Gaitán. Bien, hablemos del asedio. El asedio es internacional y es nacional. No podemos reducir el asedio a una visión estrechamente nacional, porque eso no es cierto. Entonces, pero ese asedio tiene unos componentes. Hay un asedio ideológico mediático que va dirigido fundamentalmente a señalar que el gobierno de Petro y los gobiernos del cambio, cualquiera que sea, son dictaduras de minorías, o son de dictaduras que se parecen a las dictaduras comunistas. Esa dirección ideológica está. Eso lo vienen moviendo los cuadros políticos, el presidente del Senado, fundamentalmente, Leiva, la revista Semana, Caracol, RCN. Pero también esas versiones se desarrollan en periódicos o publicaciones internacionales como El País de España. Esa guerra mediática, como ya se señala, ideológica, es para decir que la democracia posible y superior en el mundo es la democracia liberal anglosajona y europea, de la división de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, los cuales, como se sabe, son poderes profundamente antidemocráticos que soportan el ejercicio del poder y el control del poder por una minoría, como bien Petro lo señaló en su discurso reciente de apartado. Ese poder legislativo es un poder de asedio a los cambios. El poder ejecutivo, Petro está atrapado, según él mismo lo dice, en las redes internas de la ineficacia del aparato estatal que heredó, pero también de algunos desatinos de los aliados o miembros cercanos al pacto histórico que han tenido la oportunidad de gobernar. Critica profundamente los nombramientos de Gaviria en educación, de
la ministra de Agricultura inicial, el ministro de Hacienda inicial, y muestra cómo van en contravía de los acuerdos para hacer el cambio. Los acuerdos que provienen de lo prometido y acordado en la campaña electoral con más de 11 millones de electores y que la gente viene reclamando en la calle y en sus reuniones de organización social. Entonces ese asedio ideológico está marcado por el anticomunismo, el petrodictador y la superioridad de la democracia liberal de los tres poderes deformados. Petro denuncia muy bien eso y entonces eso es clave, una batalla en las ideas contra la falsa conciencia que hay en eso. Una parte de la población colombiana sigue presa de esas prédicas ideológicas. El otro asunto está en el asedio de las propias instituciones de lo que se llaman el Estado. Con lo cual Petro dice que no hay Estado social de derecho como fue previsto en 1991 en la Constitución, sino que este fue asaltado. Y entonces ese Estado asaltado desarrolla acciones institucionales desde el Parlamento, desde las estructuras ministeriales, desde las entidades constitucionales y desde el aparato de justicia contra los cambios. Y esos son asedios evidentes. Con lo cual se muestra que una transición democrática, empleando la estructura del Estado actual, tiene ciertas deformaciones. Esas deformaciones no se van a corregir de aquí a que termine el gobierno de Petro. Tiene que haber una gran mayoría de electores en el 2026 a favor del cambio que permita también al mismo tiempo establecer rectificaciones o reestructuraciones fundamentales en el aparato legislativo, en todo el aparato gubernamental y en el aparato de justicia. Sin eso va a estar muy limitado el proceso de cambio. Veremos a ver qué pasa a partir del 2025 de este año, a partir de agosto, en el último año de gobierno del presidente Petro. Vamos a vivir, como lo dijo Petro en su discurso de Barranca Bermeja, también reciente, vamos a vivir días difíciles y tensos. Está la violencia sicarial, que viene creciendo y viene dotándose de aparatos tecnológicos y de armamento para practicarla sin piedad contra la población civil desarmada. Ciudades como Barranquilla, Medellín, Bogotá, Barranca Bermeja, se puede decir que están cerca a vivir un atentado sicarial por día. Eso no es cualquier cosa. Y se acaba de producir allá en el litoral del Nariño el asesinato de un líder indígena y sus escoltas, que Petro lo atribuye, según la información que tiene, a un comando del ELN cercano, según él, a estructuras del narcotráfico nacional e internacional. Pero la característica de ese atentado, dice Petro, de ese atentado sicarial, que fue realizada con un arma letal que destruyó el vehículo y prácticamente puso en términos de pulverizar a sus ocupantes. Además, denuncia Petro que en la frontera colombo-venezolana aparece un colombo albanés, así creo que se dice, con un arma de gran calibre para causar atentados. Y esa arma, según Petro, provenía de la Armada Nacional. Con lo cual, en la denuncia que Petro hace en apartado y en el discurso donde muestra qué estaba haciendo en los días supuestamente de ausencia, que hay sectores de las Fuerzas Armadas, lo dice así, y de la policía, que están y siguen ligados con el narcotráfico. Y entonces le pide a la fuerza pública, al ministro de Defensa en particular, que se ponga enfrente de la lucha contra estos asedios. No está llamando Petro
a una insurrección contra las Fuerzas Armadas, sino a que las Fuerzas Armadas cumplan con su función constitucional de preservar la vida de los ciudadanos. Eso es un asunto preocupante que veremos qué pasa en el último año. Hay movilizaciones de extrema derecha uniformada en Bucaramanga, pidiendo a las reservas nacionales de las Fuerzas Armadas que se vinculen a una lucha para tumbar a Petro. El candidato Santiago Botero habla de perseguir a los manifestantes abiertamente. Entonces estamos enfrentando una violencia sicarial de grandes magnitudes. Ahora, esta violencia sicarial llega hasta México. Por allá en un estado de México atentaron y produjeron un atentado y parece ser que detrás de ese atentado habían mercenarios colombianos exportados por los clanes internacionales de la violencia para causar dolor y muerte en otros países, como ya ocurrió en Haití con el asesinato del presidente de Haití por parte de un destacamento paramilitar colombiano, frente al cual el gobierno de Duque no hizo ninguna investigación. Estamos viviendo también una caotización y esa se profundiza. Esa caotización consiste en asediar a productores pequeños y medianos por la vía de las llamadas vacunas o el cobro de impuestos de organizaciones paramilitares ligadas al narcotráfico, según el presidente. Esa caotización se expresa en las amenazas en territorios específicos contra la gente, la toma de pequeños negocios por parte de lo que se llama la economía narcoilegal. Esa caotización también tiene orígenes internacionales, porque ha sido uno de los métodos internacionales para destruir procesos de cambio. Se puede decir que las grandes ciudades del país y ciudades intermedias como Barrancabermeja, Santa Marta, están asediadas por la caotización. En Barranquilla, por ejemplo, la red de tenderos laboriosos que generan economía familiar, en su mayoría deben pagar tributo a la economía ilegal, so pena de perder la vida o perder los negocios. Entonces estamos enfrentando una caotización sistemática, pero también se presenta una guerra de grupos narcoparamilitares, entre ellos por control de territorio, en el Cauca, en el Catatumbo, en Arauca, en el Magdalena Medio, para poner 3 casos, pero también en las proximidades a la Sierra Nevada de Santa Marta. Esas guerras entre grupos, que son guerras a su vez contra el ejército colombiano y contra la Policía Nacional, lo que están creando son las condiciones para estructurar un proyecto político paramilitar nuevo que intente sumarse a las caotizaciones y la violencia sicarial para destruir los cambios democráticos. No es cualquier cosa la que estamos viviendo. No es cualquier cosa la que estamos viviendo. Petro habla de una multinacional del crimen que incluso concede en grupos de magnates árabes o en lugares de magnates árabes que financian desde hace mucho tiempo la desestabilización de los países. Y recuerda cómo el proyecto político paramilitar colombiano fue apoyado por Israel en armas y en entrenamiento. Y dice que hay que enfrentar ese control internacional del crimen y de desestabilización. Ahora, ¿pero por qué el asedio? ¿Qué es lo que pasa? ¿Eso de dónde viene? ¿Quiénes hostigan el asedio? No lo hostigan abiertamente los
los países a través de resoluciones, lo hostigan las multinacionales del capital a través de sus vínculos y tentáculos y redes. Es que está ocurriendo un fenómeno que causa miedo en la acumulación del capital y en su tasa de ganancia. Un miedo expreso es la alianza estratégica entre China y Rusia. China y Rusia tienen cerca de 1.550 millones de la población mundial. Pero si a esto se suma la población de India, Sudáfrica y Brasil, la suma sería cercana a los 3.275 millones de habitantes en lo que se llama el marco BRICS. Eso implica que el marco de consumo, el marco de producción para los mercados, el marco de mano de obra disponible o de fuerza en edad de trabajar, se va a concentrar fundamentalmente en los países BRICS, y con lo cual el hegemonismo anglosajón y europeo pierde peso. Entonces, en ese marco hay un acercamiento de los continentalistas, por así decirlo, del grupo Trump, para tratar de quebrar la alianza China-Rusa. Por eso el asedio a través de la guerra por encargo o híbrida de Ucrania contra la Federación Rusa. La población de Estados Unidos y de Europa juntas apenas alcanza 789 millones de habitantes. O sea que en términos de mercado, en términos de consumo, llega a ser apenas la quinta parte de la población de los BRICS. Ahora, la población en edad de trabajar entre China y Rusia es cercana a los 873 millones de personas. Digamos que población de trabajar entre los 15 años en adelante. Y la población en edad de trabajar del conjunto de los BRICS se acerca a los 2.000 millones de personas. La población en Colombia es de 52 millones cercanamente, y la población en edad de trabajar es de 40 millones de personas, lo que significa cerca del 60% de la población en edad de trabajar. Bien, el acumulado en billones de dólares de los productos internos de Rusia y China llegan a los 21.55 billones de dólares. Y el de los BRICS, junto con los BRICS, pueden llegar a ser 27.44 billones de dólares. Solo el de China es de 19.37 billones de dólares, cercano al de Estados Unidos, que es el de 26.85. Ahora bien, el Producto Interno Bruto en billones de los Estados Unidos más la Unión Europea llega al 43-45, pero pronto, en 5 años, el Producto Interno de los Brutos, o 6 años, 10 años, alcanzará y sobrepasará a la suma del Producto Interno de los Estados Unidos y la Unión Europea, que viene cayendo. Hay que revisar en miles de millones de dólares, porque viene el problema ya de cómo se manejan los depósitos del Producto Interno Bruto en el sistema bancario. China ocupa el primer lugar en el manejo de depósitos por su sistema bancario. Y junto a Rusia, India, Brasil y Sudáfrica, cabeza de los BRICS, tendrían el manejo más alto de los depósitos en dinero y valores.
ya no están en manos de la Reserva Federal Norteamericana, que es una institución privada. Y eso es una guerra por el control de eso. Una guerra, y lo debemos estudiar. Yo ahora estoy entregando unos datos, pero sería bueno que estudiosos cercanos a Contraportada miraran eso, porque esa es una de las razones esenciales para los asedios de los países de cambio y para la promoción de la guerra. ¿Pero por qué? Ya la Reserva Federal no maneja. Y esa es la pelea con China y con Rusia, por eso lo llaman países de la dictadura. Porque la Reserva Federal no maneja lo que tiene el Banco Chino, lo que tiene el Banco Ruso de Industria y Comercio. No es cualquier cosa. Y en Estados Unidos y la Unión Europea ha venido cayendo la tasa de ganancias. Esa que se obtiene por cada dólar invertido, que Marx definió en sus estudios del capital en el tercer tomo como el cociente entre las ganancias obtenidas en un periodo anual dividido por la inversión de capital en el mismo periodo de inversión de capital, en capital constante, capital variable, tecnologías, información y recursos humanos en mano de obra. En 1965, esa tasa era de 16,5% aproximadamente. En el 2000 del 14, en el 2010 del 10 y en el 2025 esa tasa empieza a caer del 10. Las recetas neoliberales de los Chicago Boys, de la propuesta de los años 70, auspiciadas por Thatcher y Reagan, no lograron a través del modelo neoliberal manejar en tendencia y en perspectiva la caída de la tasa de ganancia a su favor. Y eso lo resuelven por la vía de el control de países, el control de la economía, el control de territorio, el control de materia prima, y Colombia es un foco de ese control. Es un caso especial de control. Un último punto. ¿Por qué asedian? Miren, se sorpréndanse. En proporción a población, China hoy tiene el mayor número de científicos e ingenieros de élite por habitante. Tiene un científico y ingeniero de élite por cada 700 habitantes. China. Por encima de Estados Unidos y por encima de Alemania, que es la locomotora europea de la ciencia y la tecnología. Si nosotros sumamos el aparato científico disponible para hacer desarrollo de los BRICS, o sea, los de Brasil, China, Rusia y Sudáfrica, pudiésemos estar llegando a un indicador superior por cada número de habitantes a los que tienen Estados Unidos y la Unión Europea. Ya incluso perdieron la carrera científica tecnológica. ¿Qué les queda? Guerras, ocupación de territorio, guerra mediática, desestabilización, control mental, e intentar tomarse países como Colombia. Colombia, a través del presidente Petro, ha jugado una propuesta de humanidad a favor de la población de Gaza, a favor de la población palestina, mostrando que esa es una deformación de los poderes de la democracia. Se convirtió el poder participativo en un poder criminal. Pero Petro además ha firmado acuerdos para vincular a Colombia con los BRICS y con la ruta de la seda, lo cual lo convierte al gobierno colombiano en un enemigo inmediato. Pero además Petro ha dicho que va a salir de las ideas de la guerra que dejó el presidente Santos cuando afilió Colombia a la OTAN, y Petro viene señalando que Colombia debe salir de la OTAN. Y esto tiene implicaciones político-militares para el Comando Sur. Entonces, como se ve, hay razones de asedio mundial. Y entonces debemos de salir del nacionalismo estrecho al examinar los problemas. Esto es geoeconómico político mundial.
Yo quería señalar eso. Y entonces, ¿qué es lo que se espera? Lo que se espera es lo peor. Incremento del asedio. Pero al mismo tiempo, ¿qué hacer? Tiene que haber una gran movilización social a través de las consultas populares para mejorar las condiciones de vida, consultas que son vistas por la oligarquía como ejercicios dictatoriales, aunque esas consultas están establecidas por la Constitución de 1991. Viene la discusión por el establecimiento de la consulta popular y viene movilización social, pero debe venir conciencia social de este hecho. Es que debemos tener conciencia en contraportar qué es lo que hay detrás de los asedios. Y si no, muchos los discursos y los talleres que hacemos y las conversaciones pierden rigurosidad en su aplicación. Es decir, urge que la población colombiana que se moviliza con el pacto histórico conozca las causas mundiales del asedio y por qué hay oligarquías locales que promueven el asedio. Eso quería señalar. Muchas gracias por la atención.